un 5%. De hecho, casi el 50% de toda la cavidad abdominal en los bebés recién nacidos está ocupado por el hígado, ¿ya? Entonces, el cuerpo en la cavidad abdominal y un poco hacia la cavidad torácica se adapta hacia el hígado y no el hígado con el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Como el hígado es tan grande en un bebé, es la víscera que más grande siempre va a estar. Entonces, a comparación de los pulmones, que incluso son más pequeños en ese entonces, pues los demás van a crecer más o menos donde haya espacio o donde les deje el hígado, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, eso se ve reflejado en que en la parte derecha, que es donde se encuentra la mayor parte del hígado, alrededor de un 70% del hígado, y el otro 30% en el hemidiafragma izquierdo, es donde va a haber menos espacio, ¿no ve? Porque aquí está la mayor parte del hígado. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno, que el pulmón derecho va a ser menos largo que el pulmón izquierdo. Dos, que por ejemplo la flexura cólica izquierda esté más alta que la derecha, porque aquí está el hígado. Tres, el riñón derecho va a estar más abajo que el riñón izquierdo, ¿ya? Entonces el hígado siempre influye mucho en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal porque es muy grande desde su inicio, ¿ya? Es un órgano grande, fibrosado, que tiene pero muchas funciones bioquímicas y de hecho es el órgano con más capacidad de regeneración en todo el cuerpo humano. Es por eso que tiene que saber segmentación del hígado. ¿Por qué nos sirve saber segmentación del hígado, Nacho? En la parte quirúrgica, ¿Por qué? para, o sea, si hay una parte dañada, o sea, esa parte extirparla y vuelva a volver a regenerarse. Ya, no completamente, pero eso quiere decir que sabiendo segmentación podemos deducir que esa parte tiene una irrigación particular. Entonces, si corto solo esa parte, a las demás no les va a importar o no les va a afectar mucho. ¿Ya? Entonces, longitudes normales o medidas normales del hígado. Henry. 1500 gramos. Ya, peso. Longitud he dicho, pero ya peso. Está bien. 1500 gramos. ¿Ya? Ya es 28 centímetros. Ya, de longitud. Ya, ¿qué más? De anterior o posterior es de 16 a 20 centímetros, dependiendo a qué libro leas. Ya. Y su grosor es 8 centímetros. Ya. 28,8 y 16 a 20. Ya, 28,8 y 16 a 20. 28 de longitud, 8 de grosor y 16 a 20 anteroposterior. ¿Eh? Ahora, el hígado se puede dividir en dos caras según la mayoría de los libros, ¿ya? Ahora, según Rubier, es un segmento antero superior y un segmento póstero inferior, ¿ya? Según otros libros, por ejemplo, como la Target, hay una cara diafragmática y una cara visceral, pero según Rubier, el borde posterior es muy grueso, ¿ya? Entonces, mejor para su entendimiento lo vamos a hacer como dice Testi. Testi lo divide en tres caras, ¿ya? Una anterior, una inferior y una posterior, ¿ya? Y la posterior correspondería a ser el borde grueso posterior de Rubier, ¿ya? Entonces, para ustedes el hígado tiene tres caras. ¿Por qué? Porque el borde posterior para Rubier es todo esto, ¿ya? Pero es tan grueso que debería componer una cara. Entonces, así les va a ayudar mucho mejor, ¿ya? Ahora, hay que saber que, como les he dicho, es el órgano más grande desde el nacimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los demás órganos se van a buscar un espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que van a empujar incluso al mismo hígado, ¿ya? Lo cual me va a dejar impresiones, ¿ya? En el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. ¿Cómo divido primero el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo? Pues, aquí, El ligamento falciforme. Sí, exacto, ligamento falciforme. ya, miren, este es un semi completo. Ay, no. Un poquito. Es Henry. Ya, ¿Cómo este eres? está mejor, ¿ya? Entonces, miren. No. ¿Por qué muerdes, Henry? ¿Un hambre tenías? Tanta Ya. hambre. Entonces, ¿cómo divido el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho? Esto que ustedes están viendo es la vena cava. Primero, entonces tienen que diferenciar entre la vena cava y lo que vamos a conocer como el ligamento falciforme. Ya, este es el ligamento falciforme. Entonces, este hígado en realidad está más aplastado de lo normal, ya muy posiblemente porque le han puesto hígados encima, porque no creo que sea patológico, no parece. Si fuera más patológico, debería tener más impresiones, ¿ya? Entonces, fíjense,
esta parte de aquí que está aplanada es el ligamento falciforme. ¿Qué es el ligamento falciforme? Pregunta. ¿Por qué está ahí? Porque antes había un aumento. O sea, Es un repliegue de peritoneo parietal, es un medio de fijación para el hígado, ¿ya? Entonces, si es que se acuerdan, el peritoneo parietal va a cubrir toda la cara inferior del diafragma y en su parte media se va a doblar y se va a ir hacia el hígado, ¿ya? Ese es el ligamento falciforme, es el sustento de la cara anterior o diafragmática del hígado, ¿ya? Es un órgano es un ligamento de fijación, ¿ya? Ahora, este repliegue hacia abajo me va a contener un nuevo ligamento, ya que es la obliteración de una vena llamada la vena umbilical, ¿ya? Esta vena umbilical venía de dónde? de la Del placenta. ombligo. De hecho, si van al cubo 3, el Pablo se ha agarrado un ligamento redondo que tiene ombligo todavía. Sí, está bien cabrón, ¿ya? Entonces, este es el ligamento redondo. No confundir con el ligamento falciforme. De hecho, el ligamento redondo es contenido del ligamento falciforme, ¿ya? ¿Para qué me sirve ubicar a estos dos? Porque justamente, como les decía, esto me va a marcar la división entre el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Pero esa división, ¿es anatómica o funcional? ¿O es las dos? Es anatómica, ¿ya? Porque de hecho a la hora de ser quirúrgicos incluso se toma en cuenta la división funcional. ¿Qué es la división funcional? La división funcional me va a distribuir mejor en una parte izquierda, un lóbulo funcional izquierdo y un lóbulo funcional derecho, que no sigue estas mismas, ¿cómo se llama? Estas mismas divisiones. ¿Ya? Si bien en parte en la cara anterior en la división funcional puede ser por el ligamento falciforme, ¿ya? Esto no se sigue. De hecho, es uno por el ligamento falciforme y el ligamento redondo, y hacia el lóbulo de Spiegel se va a dividir en la mitad, ¿ya? Entonces esto va a ser derecho y esto va a ser izquierdo. Ahora, ¿por qué hay una división anatómica y una división funcional? ¿Alguna vez les han hecho exponer? ¿Alguna vez les han preguntado así? El doctor Nina es así. Le dices algo, te dice como que hay una división anatómica, hay una división funcional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así. No, porque sí, porque... ¿En qué otro órgano hay una división anatómica y una división funcional? Hasta ahorita que hemos visto. O que tengamos que repasar si quieren anatomía. En ningún otro. ¿Por qué en el hígado sí? Degeneración. Uno, porque en la división anatómica el lóbulo izquierdo se encuentra en el hemidiafragma izquierdo, es decir, que me va a ocupar, ¿qué? El hipocondrio izquierdo, ya parte del hipocondrio izquierdo y también parte del epigastrio, ¿ya? Pero el lóbulo derecho me va a ocupar, ¿qué? Parte del epigastrio y el hipocondrio derecho, ¿ya? Entonces, anatómicamente para eso nos sirve, pero la división funcional se marca justamente por esto que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Estas son las venas hepáticas, que son las que van a drenar en la vena cava. También la vena cava tiene un surco, una impresión en este hígado, y además es un medio de fijación. De hecho, se dice que si es que cortas todos los ligamentos de fijación del hígado, la vena cava puede sostener solo más 25 gramos el peso del hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta división venosa que les ha marcado Eric se da a partir de tres, ¿no ve? Tres venas. Hay una vena hepática derecha, una vena hepática media y una vena hepática izquierda. Estas venas hepáticas me van a dar ramas cada uno para un segmento del hígado. Es por eso que se les divide en una división funcional, porque estos segmentos tienen una irrigación particular. Como decía el Nacho, ¿no? Nos sirve para hacer quirúrgicos. Por ejemplo, si es que presento cáncer o algún problema a nivel del segmento 5, es mejor extirpar todo este segmento y que el hígado intente regenerar todo este segmento a que se expanda a los demás. Es por eso que yo, si sé que el problema está en el segmento 5, extirpo el segmento 5 y todos los demás no se van a afectar. ¿Ya? Y justamente estas venas son, de hecho, las que me marcan la segmentación del hígado, nada más. ¿Ya? Porque las arterias y también las ramas, las vías biliares también se van a conectar igual que estas venas, ¿ya? Igual que estas venas. Entonces,
Ahora aprenderemos segmentación, ¿ya? Ya, segmentación. Primero, aquí no hay un memotécnico como tal, simplemente tienen que acordarse que es en sentido antihorario, ¿ya? Que es en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Primero, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. En medio voy a tener una división, ¿ya? La parte hepática media que va a estar dividida por una H, circunscrita por 4 surcos. Aquí miren, aquí hay una línea, aquí hay una línea y aquí hay una línea en medio. Algo que tienen que averiguar, porque el año pasado ha entrado en mi parcial, es el surco de Rubier. Y no hay en ningún cochino libro, ¿ya? Entonces busquen bien. A ver, pregunten quién pasa con el Campo Hermoso, porque a ellos les explica, pero no hay, ¿ya? Ni en su libro está el surco de Rubier. ¿O sí? ¿Ahí está? Ah, ya ver cuál. Está entre dos. No recuerdo bien, pero sí está en su libro. A ver, van a buscar, porque yo me acuerdo de haber buscado el año pasado. Tal vez no he visto bien, igual, tal vez me vaya. Pero es súper cortito. Ya, vean eso entra, ¿ya? Vean, entonces lean su libro para hígado, ¿ya? Después, algo más. Ya, entonces nada más en especial, ¿ya? Ahora, esta H va a tener 4 partes, ¿ya? Primero, la línea hepática derecha, porque está circunscrita, bueno, está delimitando el lóbulo derecho, se va a dividir en dos, ¿ya? Una impresión vesicular, ¿ya? Y una impresión de la vena cava. Es por eso que les decía que vean que esto es la vena cava y algunos se confunden con el ligamento falciforme porque parecen igual de planos, ¿no ve? Pero la vena cava siempre va a estar posterior. Igual fíjense, además el ligamento falciforme, aunque tiene 2 hojas, no tiene esta forma, ¿ya? O sea, no tiene luz, ¿ya? Ahora, entonces, hacia anterior va a estar la impresión de la vesícula biliar y hacia abajo la impresión de la Ven acá, vena bueno. cava. Ahora, este surco, a pesar de que tiene la misma dirección, bueno, estos surcos, perdón, no están juntos, o sea, no son continuos. ¿Qué quiere decir? Que algo los va a separar. Entonces, primero vamos a ver que al otro lado también hay otras 2 líneas, ¿no ve? Anterior que vamos a tener al ligamento falciforme que contiene el ligamento redondo, ¿ya? Y hacia atrás el surco de De Arancio. el surco venoso de Arancio, que contiene el ligamento venoso de Arancio, ¿ya? Y en medio está el surco del ilio hepático, el surco del ilio hepático. Entonces, esta H me contiene o me divide a los 2 lóbulos extras, ¿no ve? El lóbulo cuadrado anterior, ¿cómo me di cuenta que es anterior? Vesícula, el ligamento redondo, anterior, lóbulo cuadrado, además tiene forma cuadrada, ¿ya? Y hacia atrás, el lóbulo caudado o de Spiegel. ¿Y qué otra cosa importante tiene que ver con este tema, con el lóbulo de Spiegel? Que va a formar parte del triángulo de Bradley. Límites del Ya, ¿qué más? Hiato de Winslow. Recuerden que en su descomposición del tema dice aumento menor. Entonces vean hiato de Winslow otra vez. Es justamente el límite superior del hiato de Winslow. ¿Ya? Ahora, entonces, este lóbulo cuadrado de Spiegel va a tener 2 mamelones. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son? Mamelón derecho, mamelón izquierdo. Ya. ¿Y cuál es cada uno? El mamelón derecho es el que separa entre los 2 surcos que hay acá. Y el mamelón izquierdo no me acuerdo. Ya. Miren, el proceso caudado es justamente la extensión del lóbulo caudado aquí atrás, ¿ya? Y como les decía, este surco derecho no es continuo porque va a estar interrumpido por el mamelón derecho del proceso caudado, ya que debería ser esto. Entonces, esto es el mamelón derecho. Este es el mamelón derecho del proceso caudado, ¿ya? O en conjunto todo esto el proceso caudado. Ya también se le dice tubérculo caudado porque viene como una protrusión del lóbulo caudado, ¿ya? Del lóbulo caudado. Ahora, ya, en este surco del lirio, en el surco del lirio,
recuerden también que hay dos disposiciones, ¿ya? Si les, a ver, perdón, reformulo la pregunta. ¿Cuántas partes tiene el aumento menor? Porque también parte de esta práctica es aumento menor. Voy a llegar a tener hasta 4, ¿no? ¿Qué? Voy a llegar a tener hasta 4, ¿no? ¿El aumento menor? Ujú. No sé, yo solo he escuchado 3. Hasta el colo, que me acuerdo. O sea, sí. ¿Hasta el colo? Sí. O sea, ¿Aumento más menor? colo más. Sí. ¿Aumento menor? Ujú. Aumento menor. Sí, sí, fue lo. O bueno, eso es lo que dijo. Toma esto si quieres. Ya no vamos a caer. Reflexura colita. No vamos a caer. Ya, de todas formas, ya las tres partes principales que me conforman el aumento menor es la pars condensa, la pars flácida y la pars vascularis, ¿no ves? ¿Cuál es el otro nombre de la pars condensa? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ya, o otro nombre. Ligamento hepatoesofágico. Ya, pars flácida. Otro nombre. Ligamento hepatogástrico. ¿Ya? Y la pars vascularis que me contiene al ilio portal. A la tríada portal. ¿Cómo se llama? Ligamento hepatoduodenal, porque se conecta con la primera porción del duodeno, con el bulbo duodenal. ¿Ya? Entonces, justamente esta pars vascularis o ligamento hepatoduodenal que me contiene a la tríada portal, tiene exactamente los mismos elementos que el hilio hepático. Lo que se diferencia es la distribución del hilio, ¿ya? En sí. ¿Qué quiere decir? En el hilio hepático, ¿qué es lo que voy a tener? Por delante, miren, por delante, esto es anterior, recuerden que esto es la impresión de la vesícula. Por delante, ¿qué voy a tener? Este es de hecho, ¿ya? Al conducto hepático, ¿ya? El conducto hepático, porque recuerden que primero es hepático, cístico es el de la vesícula, y luego recién forma, al conducto hepático. Luego detrás, ¿quién voy a tener? A la arteria hepática propia, no hepática común, ¿ya? A la arteria hepática propia. Y por detrás a la vena porta, ¿ya? Ilio, miren, otra vez, adelante, conducto hepático, con sus ramificaciones izquierda y derecha, arteria hepática propia, ramificación izquierda, derecha, y la vena porta, ¿ya? La vena porta, que no es exactamente lo mismo en la pars vascularis o en ligamento hepatoduodenal. ¿Por qué? Porque la distribución ya no es de anterior a posterior por cada elemento, sino más bien anteriormente tenemos uno lateral y uno medial, ¿no ve? O izquierda y derecha. ¿Quién está derecho? El colédoco, ¿no ve? El conducto colédoco. A la izquierda la hepática propia, ¿ya? Y por detrás la vena porta. Ya no se olviden, esa distribución pueden preguntar en parcial, porque como les he dicho, es diferente que les pregunten distribución del ilio a distribución de la triada justamente en la pars vascularis. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ya? Ahora sí, hablando de la segmentación, ya hemos visto que se divide en varios lóbulos, pero entonces, ¿cómo es que yo segmento? Si estoy viendo la cara visceral o la cara posterior inferior según Rubier, ¿qué es lo que tengo que hacer? En sentido antehorario, ¿qué lóbulo es este? Caudado de Spiegel. Ya, el lóbulo caudado de Spiegel. Entonces, en sentido antehorario, de hecho deberíamos poderlo ver así. A ver, aquí está. Ya. Para que vean, ¿ya? De hecho es así. Miren, entonces ese es el lóbulo caudado o de Spiegel, ya en sentido antehorario. ¿Cómo avanza el reloj? Así, ¿no? Así, o sea, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De derecha a izquierda. Por eso es que empezamos en el lóbulo caudado y vamos en sentido antehorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque el 8 solo se puede ver de arriba. Aquí él lo dibuja como una pequeña parte, pero el 8 solo se puede ver de arriba. ¿Ya? El 8 solo se puede ver de arriba. Otra vez, lóbulo de Spiegel en sentido antehorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 8 solo se puede ver de arriba. Solo si estás viendo la cara inferior. Ahora, si estoy viendo la cara anterior, este está demasiado aplastado, digamos. ¿Qué es lo que hago?
para dividir. ¿Será lo mismo? ¿Hago en sentido antihorario? No, entonces, ¿qué hago? Horario. Horario. Hagan esto, ¿ya? Hagan esto. Ya. Entonces, primero, su pulgar, ¿qué dedo es? 5. No, no. Es el 1. Ah, sí, es el uno. Es el 1. Eso hemos visto en miembros, ¿no ve? Recuerden que ya están cerca de las Olimpiadas de miembros, tienen que volver a estudiar. ¿Ya? Entonces, miren, su pulgar es el dedo 1 y así van a empezar, ¿ya? 1 es el lóbulo que va a estar abajo, digamos que estamos viendo la cara anterior. 1, luego va a ser 2,